organitzat per la coordinadora de Marea Pensionista Baix Llobregat Nord, va tenir lloc aquest dijous 15 de novembre del 2018 a la sala d'actes de Can Pasqual, d'aquí a Esparreguera, una xerrada debat que portaria per a nom Les pensions en perill. La Montse Crespo, el Valentí Anton i com a ponent la Conxita Rivera aportarien dades que desmunten l'argumentari de la falta de viabilitat de l'actual sistema públic de pensions. Aquí us deixem la primera part de l'acte celebrat aquí a Esparreguera, que donaria pas, posteriorment, al debat amb el públic assistent sobre aquest tema. De la coordinadora del Baix Llobregat Nord. Y Conxita Rivera es la responsable de la coordinadora de Cataluña, de Marea Pensionista. O sea que los tres aquí. Bueno. Que yo no lo sabía. Domiciano no ha podido venir y por eso viene Conxita Rivera. Yo es que hablé con ella ayer y yo sabía que venía ella hoy, por eso no he dicho nada, pensaba que se daba por sabido. Bueno, vamos a ver una pequeña introducción de la Marea Pensionista. La Marea Pensionista es un movimiento social transversal. Eso significa que aquí dentro cabemos todos, seamos de aquí, de allá o de allí. Eso no importa, ni del color que tengamos, ni raza, ni religión, no importa, mientras no sea de ningún partido político, ni ningún sindicato que venga identitariamente, pues que venga con sus camisetas, que se haga, dijéramos, su difusión de su partido, de su sindicato. No, aquí caben todos, sean de izquierdas, de donde sean. Lo único que nunca como partido político, y nunca como sindicato, sino como personas, todos. Creo que habréis oído hablar de la Marea Pensionista. Ahora estaba recordando con Conchita, la primera vez que yo oigo a los yayuflautas era el otoño de 2015 y fui. Y nos concentramos enfrente del PP en la calle Urgel a decirle sinvergüenza a Rajoy, ¿no? En aquel entonces. Y después recuerdo enero de este año, cuando fuimos a hacerle la carta a la Fátima Báñez, dándole las gracias por el 025, y le hicimos una instancia, todos, en el Ministerio de Asuntos Sociales, del Trabajo y Asuntos Sociales, y éramos la cuarta parte de lo que somos ahora. La Marea Pensionista ha ido creciendo, siempre nos quejamos porque nos parecemos que somos pocos. Pero yo que he llegado un poco más tarde que los que lleváis años y pienso que ha crecido y mucho y todavía crecerá más. Y después, la Marea Pensionista para mí tiene un valor muy grande porque es la que ha levantado a toda España y las islas, ha levantado al pueblo para reivindicar, para pedir, ha movido. Hacía años que nadie se movía, desde el 15M nadie se movía. Y ha venido la Marea Pensionista y los ha levantado y así hemos salido a la calle a gritar y a luchar. Que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Para mí es de mucho valor de que un grupo de pensionistas nos hayamos juntado en un principio unos pocos, luego hemos ido llegando, yo más tarde, y que hayamos movido a toda esta gente que parece que está como aletargada, que se ha dormido, que no está indiferente, están amigos de la fatalidad. Es que siempre ha sido así, esto está fatal, siempre ha sido así. Pues chicos, ¿cómo vamos a cambiarlo? Pues la Marea Pensionista lo está haciendo. Ahora paso la palabra a mi compañero Valentín. Bueno, yo soy el coordinador de aquí arriba, la zona esta del Baix Llobregat Nord. Empezamos un señorío que precisamente era de aquí de Esparreguera, y algunos de ustedes quizá lo conocen, un tal Juan Parra, es un inquieto también, un activista social de muchos años atrás, y hace unos años empezamos por aquí a repartir papeles de los yayoflautas en aquel entonces. Luego posteriormente vino lo de las pensiones y bueno, pues ahí nos apuntamos a hacer con las pensiones y tal.
Recuerdo que hicimos alguna cosa en Martorell, fue un fracaso, y hasta que después ya, porque yo me subí solo para esta zona, y los compañeros que salieron a buscar lo de las pensiones, pues ya fueron hacia el COT, fueron hacia SANS, la Federación de Vecinos, unos cuantos que iniciaron el movimiento, y un día me entero, que ya nosotros nos habíamos enfriado, porque aquí arriba resulta que teníamos unas 250 firmas recogidas, pero la gente decía, ¿dónde vais? ¿De dónde vais? ¿Me van a quitar la pensión? No, hombre, no. Dice, bueno, ya te he firmado y apañaste vosotros. Pero claro, es una gestión que hay que hacerla personal en el instituto y con los abogados laboralistas y tal. Es decir, no nos sirvió de nada la experiencia que hicimos primero. Un buen día me dice, oye, mañana Valentín dice, presentamos a Marea en Abrera, que por cierto aquí todavía no tenemos Marea pensionista, pero necesito los contactos. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Me fui para allí y sí, allí entonces me convertí, digo, bueno, pues ya que veo que va en serio y que veo uniformes y veo que la cosa va adelante, digo, ahora me voy a ocupar de la zona esta en serio, un poco más en serio. Y bueno, ahí empezamos la cosa y hoy pues tenemos montadas 6 mareas, creo que nos faltarán 4 o 5 más para, y luego pues bueno, buscar activistas, que de esto hablaremos ahora un poquito también, y tirar, empujar hacia adelante. Como decía Montse, el problema de la sociedad es la apatía que hay. Quizá es por miedo, quizá es por zozobra, quizá es porque nos acostumbramos a una situación que, aunque es un poco incómoda, y dices, bueno, mira, pero pero lo que nos falta es decisiones, activismo social. Yo una de las cosas que quería pedir, pero claro, también, a ver, ¿qué activistas? Que levante la mano aquel que es un activista, ¿vale? No tiene sentido en este sentido, hoy no tiene sentido. Mucha gente y no podemos... Y bueno, pues de aquí miraremos de crearla, sí, al final diríamos que tendrá que ser posteriormente, pues algunas personas que se comprometan con un poquito de activismo y tal, y acompañarnos en la coordinadora que ir empujando las mareas, hacer florecer la marea. Yo quería agradecer, porque resulta que el Juan Parra se marchó, está por allí en la costa con sus hijos y no está aquí en el pueblo ahora. Y yo hace ya mucho tiempo, y contactos, por fin conseguí un contacto del ayuntamiento y en lo cual ya pusimos una moción paneuropea que por la cuestión esta de las pensiones privadas y tal, y estos días pues seguramente saldrá a pleno y miraremos de defenderla. Entonces la Raquel se puso en contacto con Trini, de aquí del pueblo, que es una vecina vuestra, aquí presente, y bueno, pues nos pusimos en contacto y entre los tres, pues bueno, ha habido la posibilidad de hacer esta campañita para presentar la marea y dar la charla. Lástima que el tiempo no nos ha acompañado. Agradecer que sin ellas, sin estos contactos, no podríamos haber hecho esta marea, o sea, esta charla. Entonces, muchas gracias, Trini, y te pasaré las gracias también a Raquel. Por otra parte, bueno, a ver, y yo es que siempre apelo a la conciencia social, yo siempre apelo por esto, no hablo más, apelo más a la conciencia social que no a las pensiones. Y la verdad es que vivimos un momento que bueno, hay mucha... La gente no se implica, la gente está conforme con lo que hay y dice, bueno, pues mira, ya nos iremos arreglando, pero es que la cosa cada vez va peor. Y la finalidad es la siguiente, y es que el estado del bienestar, con sus 3 o 4 patas que tiene, la enseñanza, la sanidad, las pensiones, la igualdad de género y tal, pues todo eso se desmontará, pero eso es inexorable. Toda Europa está igual, ¿eh? Y si hablamos de por allí América, pues no veáis la reacción que hay por allí, con el señor Trump y tal. Aquí la ultraderecha está creciendo mucho, esto quiere decir que vamos de cara dando pasos atrás, pues bueno, buscando lo que fue los mejores tiempos del fascismo, veremos a ver.
Yo siempre digo que bueno, los votos eran los últimos que nos decían a ver por dónde van los tiros, pero no socialmente, desde luego, la cosa no está muy... Y bueno, yo no os voy... Podríamos seguir un poquito más en la cuestión del activismo y tal, pero bueno, que no tiene más sentido esta noche, y entonces pues ya paso la palabra a Conchita Rivera, que nos dará la charla. En principio estaba programado que viniera Domiciano Sandoval, que es el que tenía que dar la charla. Los carteles se hicieron con su nombre, pero por motivos de coordinadora y ir a Madrid y venir y tal, no ha podido asistir, y entonces pues viene Conchita Rivera. Paso la palabra a ella y os dejo. Buenas tardes a todas y a todos. Como acaban de decir, yo soy de Marea Pensionista, también soy de Marea Pensionista. Yo soy, conjunto con Domi, somos del club de una parte de un barrio de Barcelona. Junto con Sanz comenzamos con la Marea Pensionista. Comenzamos con los recortes del 2012. Con el colectivo Ronda, que es un colectivo de abogados importante. Ellos nos dijeron que podíamos presentar denuncias al Instituto Nacional de la Seguridad Social porque no nos habían subido el IPC, que en la Constitución, artículo 50, como todos sabéis, dice que nos tienen que subir. Comenzamos poniendo las denuncias, se hicieron más de 10.000 demandas que terminaron en juicio, pero que el Constitucional desestimó. Pero no fue en vano, porque la primera demanda, la primera denuncia, que es justamente la de Domiciano, está en el Tribunal de Derechos Humanos, se presentó a un par de meses o 3 meses atrás y lo aceptaron. Está en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y para nosotros ha sido, justamente con el colectivo Ronda que ha llevado allí, ha sido una gran cosa porque solo aceptan el 5% de las demandas y además en un tiempo récord la estimaron que fue en un mes. Por lo tanto está allí. Pero evidentemente Marea Pensionista no solo quería que nos devolvieran el IPC del 2012. Lo que queremos es paralizar y revertir las agresiones que está sufriendo el sistema público de pensiones, que son muchas. Y para eso lo que hacemos es informar. Informar, ¿por qué? Porque todos los medios oficiales, hay personas allí que están pagadas por los grandes bancos, por las grandes aseguradoras, que les interesa decir que el sistema público de pensiones no es sostenible, que somos mayores, que somos muchos, que los jóvenes nos están pagando, bueno, una serie de opiniones que van en contra del sistema público de pensiones y que no son verdaderas en su totalidad. Nosotros podemos rebatir todas ellas. En la Coordinadora Estatal y en Marea Pensionista tenemos, como hemos dicho, el colectivo Ronda, que son un colectivo importante a nivel nacional de abogados. Tenemos el Seminario Taifa, que son economistas. Tenemos catedráticos como Miriam Cesarreta de la universidad, que es una catedrática emérita. Bueno, tenemos muchísimos catedráticos de las facultades y a nivel de toda España también tenemos muchos catedráticos. Incluso hace 3 o 4 años salieron 20 catedráticos a defender, hicieron un manifiesto en defensa del sistema público de pensiones. Porque el sistema público de pensiones no solo es sostenible, sino que es mejorable. Pero tenemos el hándicap, tenemos el problema de que los medios de comunicación no nos dejan entrar. Entonces, la única manera que tenemos de llegar a las personas para que se enteren que todo eso no es verdad, es con estas charlas, con el boca a boca, con los medios actualmente el WhatsApp, el Facebook, los medios que podemos acceder, y algunas radios que son locales, radios y televisiones locales, que sí que nos dejan acceder para explicar lo que pasa con las pensiones. Como dijo mi compañera, es un movimiento social y esto es muy importante que lo tengan presente. Aquí no hay ningún tipo de banderas, todo el mundo puede pertenecer a este movimiento, pero indudablemente como personas. Aquí no hay ningún tipo de bandera ni de sindicatos ni de partidos políticos. Somos no apolíticos, somos apartidistas. Por lo tanto, esto como decimos, uno de nuestros lemas es gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Marea Pensionista, como digo, empezó en 2 barrios de Barcelona, se ha ido extendiendo por toda Cataluña, pero como las pensiones se llevan desde Madrid, nos juntamos después de 3 o 4 intentos,
logramos unirnos con otros movimientos a nivel nacional y formamos la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. En algunos momentos hemos llegado a salir, prácticamente está en todas las comunidades autónomas, y hemos llegado a salir en 274 puntos en el mismo día, a reivindicar por las pensiones. ¿Qué es lo que hemos hecho desde la Coordinadora Estatal? Comenzamos haciendo mociones a los ayuntamientos. ¿Por qué los ayuntamientos si no tienen competencia? Pues muy sencillo, porque allí están las bases de los partidos políticos. Hemos presionado desde las bases de los partidos políticos. Después hemos ido a los parlamentos de las diferentes comunidades autónomas y al final logramos llegar al Congreso. Conseguimos que se presentara un proyecto de ley donde van nuestras reivindicaciones. Pero este proyecto de ley, Partido Popular y Ciudadanos lo vetaron. No lo dejaron ni siquiera que se hablara de él, porque no quieren que se sepan que el sistema público de pensiones es sostenible, mejorable, y que desde la Coordinadora Estatal estamos pidiendo una reforma integral del sistema público de pensiones. Pues bien, ¿cuáles son nuestras reivindicaciones? La primera, como no podía ser otra, con la que empezamos, pidiendo que el IPC, que las pensiones se suban con un IPC real, y además de eso que se blinden en la Constitución y que se garanticen con los presupuestos del Estado, de donde nunca tenía que haber salido las pensiones públicas. Y explicaré por qué no tenían que haber salido de allí, de los presupuestos generales del Estado. Lo otro que queremos también, o no queremos que haya más, son copagos y repagos. Porque esto significa muchas personas que se han tenido que dejar de medicar y que además ellos, con ese repago, depende del economista, dicen que se juntan 600, 800 millones de euros que recaudan, y el gasto del 0,25, tan famoso que nos subían, son unos 350 millones. O sea que nosotros mismos no estamos pagando la gran subida que nos hacía. Pero lo principal es que hay muchas personas que han dejado de medicarse, 1.800.000 personas, está calculado, que se han tenido que dejar de medicar porque además del repago y copago han quitado muchísimos medicamentos de las listas de la Seguridad Social, con lo cual hay que pagarlo íntegro el medicamento y además lo han subido 2 o 3 veces el precio. O sea que es una vergüenza. Lo otro que no queremos tampoco es que se privaticen los servicios públicos. Todos sabemos lo que es privatizar. Las empresas quieren ganar. ¿Y de dónde sacan el dinero? Pues o de la calidad del servicio, o de los sueldos de los trabajadores, o de ambas cosas. Por lo tanto, queremos que los servicios públicos sigan siendo públicos, 100% públicos. Lo que tampoco queremos es que las dos reformas... Bueno, primero que voy a explicar lo que queremos. Es que queremos una pensión mínima de 1.080 euros. ¿Por qué 1.080 euros? Porque la Carta Social Europea dice que todo lo que está por debajo de 1.080 euros es estar por debajo del índice de la pobreza. 1.080 euros. Como sabemos, hay muchísimos trabajadores actuales que no lo ganan. Muchos. Y estos, aún trabajando, son pobres. Y en el futuro les van a reducir de tal manera la pensión, ya lo explicaré, que significa que están mandando a un país a la miseria. Y ese país son nuestros hijos y nuestros nietos. Y los pensionistas no los vamos a permitir. Vamos a luchar. Queremos también que las personas que trabajan en el hogar, las trabajadoras del hogar, entren con todos los derechos en el sistema público de pensión. Son trabajadores igual que todos los demás. Y lo otro que queremos es que las dos reformas laborales, la del 2011 y la del 2012 y 2013, se revoquen. Porque han sido una legislación directamente en contra del sistema público de pensiones, en contra de los trabajadores y principalmente en contra de las mujeres. La primera reforma del 2011, que para mi juicio es la peor, porque es la que comenzó y la más fuerte, alargó la vida, el cálculo de la base reguladora lo alargó de 15 a 25 años. Sabemos que las mujeres
tenemos la vida laboral mucho más corta, con lo cual aquí implicó a muchísimas mujeres que incluso han perdido casi un 38% de la jubilación. Porque las mujeres, como sabéis, se les obligaba antiguamente a abandonar sus trabajos. A muchas no había ningún tipo de legislación que le permitiera conciliar la vida familiar con el trabajo, por lo tanto lo abandonaban o trabajaban a tiempo parcial o volvían a trabajar mucho más tarde en unos trabajos más precarios, con lo cual la vida laboral es cortísima. Pero además ese subsidio, además de eso, la cobertura de laguna, que antes se hacía al 100%, la cobertura de laguna cuando te faltan meses de cotización, se cubrían con el 100% de la base reguladora mínima y la bajaron al 50%, con lo cual, como he dicho, han perdido casi un 38% muchas personas. Alargaron también con esta reforma de pensiones, alargaron la vida de 35 a 37 años para jubilarse. Y además de 35 a 37 años para tener el 100% de la pensión y de 65 a 67 años para jubilarse. Alargaron la vida laboral. Pero además aquí fue donde apareció el factor de sostenibilidad, que es que va a mandar a los futuros pensionistas a la miseria. El factor de sostenibilidad aquí implica la esperanza de vida, que vuelve a las mujeres a perjudicarlas, y el factor de sostenibilidad iban a aplicarlo a partir del 2027. En la siguiente reforma laboral, que fue la del PP, lo adelantaron al 2019. O sea que tendría que empezarse a aplicar a 1 de enero del 2019. El PP y PNV lo han alargado al 2023. Pero si se ha alargado, ha sido por las salidas de las pensionistas a la calle, los pensionistas que hemos estado reclamando nuestros derechos y que hemos estado saliendo continuamente a defender nuestro sistema público de pensiones. Gracias a las movilizaciones de los pensionistas hemos conseguido unas migajas que no estamos de acuerdo, pero que al menos es algo, y es porque nos han visto en la calle y empiezan a verle las orejas al lobo. Y es lo que tenemos que seguir haciendo, porque si no luchamos no lo vamos a conseguir. Pues bien, ese factor de sostenibilidad a nuestros hijos y a nuestros nietos, para el 2040 prevén que van a cobrar del último sueldo el 48%. Ya he dicho que muchos de ellos ya son pobres trabajando. Imagínense si tienen que cobrar el 48%. Están mandando a un país, si aplican ese factor de sostenibilidad, a la miseria. También hemos visto, con la reforma del laboral, ¿qué pasó? ¿A quiénes pusieron en los ERES que vimos? Nosotros vivimos muchísimos ERES. ¿A qué personas pusieron en ese ERE? A las personas mayores de 50 años. ¿Por qué? No porque no fueran personas capaces de hacer su trabajo bien, no porque no hubiera trabajo, sencillamente porque tenían unos sueldos aceptables. Y aquí es donde se ve claramente que están legislando en contra del sistema público de pensiones y en contra de los trabajadores. Porque lo que hicieron fue reemplazar sueldos aceptables de 1.700, 1.800 o lo que sea, o 2.000 o más, lo pusieron en los ERE y los reemplazaron por unos sueldos de miseria, de 600, 700, 800 euros, que son los sueldos que cobran ahora nuestros jóvenes. Y aquí es donde se ve una de las cosas que dicen en los medios de comunicación, que somos muchos, no, es mentira. Porque lo que han hecho es reemplazar un sueldo de 1.800 euros por 3 sueldos de 600, con lo cual necesitan más personas. Y no es del número de personas, sino que depende de los ingresos de la seguridad social. Y lo que están haciendo es atacar a los ingresos. Y además de eso, de que quitaron a los sueldos altos, porque lo que quieren es facilitarle a la empresa, le quieren facilitar tener menos gastos en los trabajadores, pero además de eso,
le facilitaron mano de obra barata. Porque todos sabemos que esas personas mayores de 50 años no iban a trabajar, seguramente. Y han tenido, una vez que se les acababa el paro, han tenido que trabajar por el sueldo que sea si quieren jubilarse. Mano de obra barata. Quieren abaratar los costos laborales de todas maneras. Pero además de eso, hicieron unas tarifas planas para promocionar el trabajo. Tarifas planas que también van en contra de los trabajadores porque les recortan las cotizaciones y facilitan también a la empresa. Pero ahí no se quedó. Siguieron intentando rebajar más los sueldos a los trabajadores y sin ningún tipo de conciencia subieron el subsidio de desempleo de 52 a 55 años. Pero además de eso, el subsidio de desempleo, que es un derecho individual, porque tú cuando cotizas por tu pensión y por tu paro. Pues bien, lo pasaron a la unidad familiar, donde también salen perjudicadas las mujeres. Porque si en la unidad familiar se cobraba más de 1.100 euros, te quedabas sin subsidio de desempleo. Lo que significa que muchísimas personas a los 55 años se quedan sin ningún tipo de ingreso. Lo están mandando a unas pensiones de miserias. Y principalmente estos son mujeres. Y otra de las cosas que también es una falacia, cuando dicen que nos hacemos mayores. Es verdad que nos hacemos mayores, y gracias a Dios que nos hacemos mayores. Pero no es ahora cuando nos hacemos mayores. Empezamos a hacernos mayores hace tiempo. De los años 30, del siglo pasado, a los años 50, subió la esperanza de vida de 50 a 70 años. Y de los años 50 a los años 90, subió de 70 años a 80 años. En los años 90 ya nos empezamos a hacer mayores. Y todos sabemos que el 2011 habían 66.800 millones, después de 3 años de crisis, habían 66.800 millones en la hucha de las pensiones. Así que no nos digan que nos hacemos mayores, porque la esperanza de vida ahora está solo en 83 años. Y ya digo, nos estamos haciendo mayores desde los años 90. No es ahora cuando empezamos a hacernos mayores. Y además, el año pasado, la esperanza de vida se rebajó por primera vez después de la guerra. Y, por ejemplo, en Barcelona, entre Nou Barris y Pedralbes, hay una diferencia de esperanza de vida de 9 años. O sea, que no nos vengan a decir que nos hacemos mayores. Y además, hay un estudio de los economistas frente a la crisis, que hicieron un estudio desde el año 1977 al 2016, lo pusieron el año pasado, hicieron un estudio de 40 años, y escuchen la cantidad de dinero de superávit de la Seguridad Social. 595.917.000 millones de euros. Casi 596.000 millones de euros de superávit. Y en la hucha de las pensiones solo pusieron el 11,2. Y nos dicen que no son sostenibles las pensiones. Y nos dicen que no hay dinero. Nos mienten descaradamente. Bien. Yo os puedo decir ahora también de dónde se puede sacar dinero. A continuación. Otra de las cosas, de las falacias que se me ha olvidado, otra de las falacias que nos dicen es que los jóvenes, con sus sueldos de miseria, nos están manteniendo a los pensionistas, están pagando nuestras pensiones. Eso no es verdad. Primero que todo, ellos están pagando su pensión. Nosotros ya pagamos nuestra pensión. Lo que pasa es que el sistema español es un sistema solidario, de reparto que se llama, que cuando tú trabajas, ese dinero que tú pones en las arcas de tu pensión, lo coge el Estado y paga a los pensionistas de ese momento. Pero la pensión tú te la estás pagando en el momento que trabajas. Así que lo que sí que es verdad es que los sueldos de ellos son de miseria, porque lo han llevado a eso. Han facilitado a las empresas que hagan unos sueldos de miseria
Y todos sabemos que a muchos trabajadores los contratan por 4 horas, les cotizan por 4 horas y los hacen trabajar 10 horas. Y lo hacen trabajar por tiempos parciales. A lo mejor te contratan de lunes a viernes y el viernes te despiden y te vuelven a contratar el lunes. O te contratan solo 2 meses. O te contratan por horas. Esto hasta en los hospitales. O sea que es una vergüenza lo que se está permitiendo que se haga con los trabajadores. Que no hay dinero, nos dicen. ¿Y por qué tenemos que pagar? Con las cotizaciones, los edificios y los funcionarios de la Seguridad Social. Tendrían que estar en los presupuestos del Estado como están todos los otros funcionarios y los demás edificios públicos. Pues los estamos pagando con las cotizaciones. ¿Por qué tenemos que pagar esas tarifas planas que ellos hacen, que era para promocionar el trabajo? Si son para promocionar el trabajo, que lo pague el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué lo tenemos que pagar con las cotizaciones? ¿Por qué se promocionan las pensiones privadas? Allí hay cantidad de dinero. Horas extras. 3.200 millones de horas extras. Son 188.000 puestos de trabajo. Ahí hay un montón de cotizaciones y allí no se paga. Pero sí que si hubieran esos 188.000 puestos de trabajo, habría mucho más cotizaciones. Y no se están controlando. Todo esto que estoy diciendo es fácil, esto se puede hacer de un día para otro. Que no nos digan que no hay dinero. Todo esto se puede hacer de un día para otro. ¿Por qué las empresas, los falsos autónomos, muchas multinacionales, están contratando a las personas como autónomos cuando son trabajadores por cuenta ajena? ¿Qué pasa? Que no cotizan la parte de la empresa. Cotizan sí la empresa, pero en cualquier momento lo pueden despedir porque son autónomos y además se pierde una parte de cotización. Otra de las cosas que también se pueden hacer, y es, ya digo, todo lo que he dicho hasta ahora es rápido de poder controlar. Después, ¿por qué han fallado muchas veces cuando nos quieren privatizar las pensiones, cuando los grandes sabios que decían que el sistema público de pensiones no es sostenible? ¿Por qué han fallado? Dijeron que quebraría en el 2000, no quebró. Dijeron que quebraría en el 2002, tampoco quebró. En el 2011 teníamos 66.800 millones de euros. Y aún siguen diciendo estos grandes economistas que las pensiones públicas no son sostenibles. Mentira. ¿Por qué fallaron? Una de las cosas importantes es la productividad. Los grandes economistas dicen que la productividad, antiguamente se necesitaba el 50% para trabajar en el campo, para tener la producción necesaria, y ahora solo con un 4% se hace. Yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico y lo entiendo mejor, y creo que me lo entiende mejor como lo explico, que es en una parte de la producción que era el acondicionado de los comprimidos, de las pastillas, como se dice. Recordar, se ponían en un pote, una persona contaba las pastillas, las ponía dentro de un pote, otro le ponía un algodón, un tapón, un estuche, un prospecto. Vale, eso era una parte de la producción que necesitaba 8 personas. Actualmente, con una en cabecera de máquina y otra a pie de máquina, se hace la misma producción. Se ahorran 6 sueldos. ¿Y a dónde han ido los sueldos de esas personas? A la empresa. No ha habido un reparto entre trabajo y capital. Eso era un reparto de la productividad que se tendría que haber hecho y que se tiene que abordar rápidamente, porque todos hemos visto a los bancos cómo están quitando a los cajeros. Todos sabemos, por ejemplo, en la SEA, la cantidad de personas que se han perdido sus puestos de trabajo por los robots, y va a venir una robotización mucho mayor, con lo cual se van a perder muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, se va a tener que legislar no por el número de trabajadores, sino por la productividad. Y eso hay que abordarlo. Pero allí se puede hacer muchísimo dinero, o sea, conseguir muchísimo dinero, e incluso algo rápido, que ya lo están haciendo los países nórdicos. Ya lo sabéis, que hay 2 países nórdicos ya que tienen una jornada laboral de 30 horas con el mismo sueldo. Y no ha pasado nada. 30 horas con el mismo sueldo, como antiguamente habían 48 y se bajó a 40 y no ha pasado nada. Es una manera
un poco de reparto de la productividad, que no tiene nada que ver con lo que se tendría que hacer. Otra de las cosas que se tienen que hacer es abordar una reforma realmente de que pague el que más tiene. Todos sabemos que la gente, los del IBEX 35 están pagando entre un 4 y un 5% de impuestos. ¿Nosotros cuánto pagamos? Una cantidad enorme, los trabajadores. Somos los que mantenemos el país. En cambio, las empresas que más ganan no lo están haciendo. Por lo tanto, se tiene que hacer una verdadera reforma fiscal. Esto es muy importante porque aquí, no solo para las pensiones, sino para la sanidad, para la sostenibilidad del sistema social que tenemos nosotros, que es la Constitución en el artículo 1 que dice que somos un Estado social, democrático y de derecho. Pues no cumple ni una. Porque de social, la dependencia, la ley de dependencias, muchísima gente está muriendo sin haberla cobrado. En las pensiones no las están subiendo como lo dice el artículo 50. Y la democracia sabemos cómo va. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es una reforma fiscal en condiciones. Y luego perseguir el fraude, el trabajo en negro. Allí se puede sacar muchísimo dinero. Otra de las cosas que quería comentar es lo de las pensiones privadas. Porque ha venido todo este ataque grande al sistema público de pensiones. Muy sencillo, porque después de la guerra, cuando había un bloque comunista que al capital lo asustaba, tenían miedo, nos dejaron a los trabajadores llegar a tener un Estado social, un Estado de derecho, un Estado que podíamos vivir bien o relativamente bien. Cuando empezó a caer el bloque comunista, ya ellos vieron que esto se les facilitaba la cosa. Y empezaron el ataque al sistema público de pensiones. Yo lo digo porque voy a hablar del sistema público de pensiones. Empezaron el ataque directamente porque el sistema público de pensiones mueve 140.000 millones de euros al año. Y los bancos lo quieren tener en sus arcas. Y no es un año, ni dos. Cuando tú pones el dinero en el banco, y si lo pones durante 30 años, imaginaros la cantidad de dinero que mueve eso. Pues van detrás de eso desesperadamente. Y por eso hacen presión a los medios, a los políticos, les pagan las campañas, les perdonan dinero, y todos sabemos también las puertas giratorias. Y por eso atacan directamente y lo quieren privatizar. En Chile ya se hizo la prueba de la privatización del sistema público de pensiones, lo hicieron privado total. Yo estuve este verano allí y es un drama. Gente con 80 años trabajando, gente que se jubila, gente que se espera hasta que lo echen para jubilarse porque no les queda otra cosa, o gente que se jubila y al otro día tiene que empezar a buscar otro trabajo para poder mantenerse porque no les llega. Porque se jubilan con la cuarta parte del sueldo. No, Pinochet lo hizo. En Estados Unidos, además, sabemos lo que pasó cuando vino la crisis. Cantidades de empresas de financieras que tenían las pensiones quebraron y la gente se queda sin nada, absolutamente sin nada. Las pensiones públicas son un drama, las pensiones privadas son un drama para los trabajadores. Porque tú, actualmente, casi todos los fondos privados, de 340 o un poco más, están perdiendo o ganan muy poco y piensen que sí o sí te cobran un 1,5% por mantener las pensiones privadas del banco. Un 1,5%, sí o sí. Con lo cual, y si estás perdiendo, imagínense un 1,5% durante 30 años. Te han quitado la tercera parte de lo que tú has puesto. Pero a ellos les importa un raro, porque además juegan a la bolsa con tu dinero. Si lo pierden, el que pierde es tú. Hemos visto cómo han quebrado bancos, hemos visto lo del Popular, hemos visto Bankia, hemos visto un montón de cosas que hacen los bancos y que nadie los pretenden desde la Comunidad Europea que se fomenten
las pensiones privadas desde los gobiernos. Porque ¿qué quieren? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo, y bueno, y todos los neoliberales, quieren tener lo que digo, como decimos, el dinero de las pensiones en su lucha, en sus bancos. Y le importa un pepino que los trabajadores perdamos. Ellos quieren capitalizar a los bancos. Y eso es lo que quieren. Y van detrás de ellos. Pero les da igual que perdamos los trabajadores. Cuando nosotros tendríamos que decirle que nosotros le estamos pagando su sueldo, que son nuestros empleados. Y ellos hacen todo lo que les dicen los grandes bancos, los grandes capitales. Tenemos que ver muy bien a quién votamos, porque esto es muy importante. Pero además de eso, nosotros estamos en contra de los pactos de Toledo, porque los pactos de Toledo, desde allí se sacaron las pensiones contributivas, se separaron del resto de los presupuestos generales del Estado como estaban hasta ese momento. Pensiones privadas. Los que firmaron eso, que no tenían que haber firmado nunca, que son los dos sindicatos de clase y mayoritarios, como dicen ellos, no solo firmaron que se separaran las pensiones públicas, las pensiones contributivas, no solo lo firmaron que se separaran, sino que ellos crearon las pensiones privadas y se hicieron gestores, junto con el Banco Bilbao Vizcaya, se hicieron gestores de esas pensiones privadas. Gestionan las pensiones privadas a sus propios compañeros, a los funcionarios, a los trabajadores. Los trabajadores públicos tienen por norma pensiones privadas y están todos desesperados porque han perdido el dinero. O sea, van perdiendo. Han puesto dinero, bueno, la empresa les pone, el Estado le pone dinero y ahora desde la comunidad económica pretenden que eso se haga en todas las empresas. O sea, que encima que las cotizaciones tuyas para la seguridad social hagan una parte que vaya a un fondo privado. Y lo están gestionando quieren desde la Comunidad Económica Europea que se haga eso. Pero ¿cómo van a hacer pensiones privadas nuestros hijos con los sueldos que tienen? ¿Cómo van a hacer los trabajadores pensiones privadas? Si alguien se quiere hacer pensión privada, que se la haga, pero que no sea obligatorio. Y eso es lo que están pretendiendo: privatizar el sistema público de pensiones. Pero que el que está en crisis realmente son los sistemas privados, no el sistema público de pensiones. Ya hemos visto la cantidad de dinero que había de superávit en 40 años, casi 596.000 millones de euros. Se dice muy rápido, ¿Y qué han hecho con ese dinero? ¿Qué han hecho con ese dinero? Pues pagaron de todo menos pensiones. Sabemos lo que pasó con la hucha de las pensiones, que los metieron en otros lados. Ha sido una gran estafa y que nos quieren engañar. Por lo tanto, la única manera que tenemos, compañeros y compañeros, es luchar, salir a la calle, defender nuestro sistema público de pensiones, explicar a todo el mundo que son sostenibles y mejorables, que no es verdad que no haya dinero, que no es verdad que somos tan mayores, que no es ahora cuando nos hacemos mayores, y que no es verdad que somos muchos, sino que han rebajado los sueldos de los trabajadores y ahora se niegan a subir a 900 euros el sueldo mínimo. Pero es que no tienen vergüenza. Cuando yo me jubilé me acuerdo que decíamos, estas personas son 1.000 euristas. ¿Qué decimos ahora? Ojalá cobren 1.000 euros. Y estamos hablando de unos cuantos años después. En Alemania acaban de subir el sueldo mínimo a 1.600, 1.640 o 45 me parece. En Luxemburgo 1.980. En Francia 1.480 o más me parece, casi 1.500. En Inglaterra 1.100 euros. En Bélgica y en Holanda 1.400 y algo. Y aquí, porque lo van a subir a 900 euros, va a quebrar el país, como dicen. No tienen vergüenza. Han hecho todo lo contrario. Portugal está haciendo una política diferente y nadie habla de ello. Una política contraria a la que exige el Fondo Monetario, la Merkel y todo ello.
Y han subido los sueldos, han subido las pensiones, han mejorado mucho. Estaban muy bajos, pero han mejorado. Y eso no lo dice nadie. ¿Por qué? Porque, ¿qué hicieron? Recortarle el sueldo a los trabajadores. Si le recortas el sueldo a los trabajadores, recortas el dinero que tienen y no pueden comprar. Y si no compran, las empresas no pueden fabricar. Y si no fabrican, no hay trabajo. Esto lo sabe hasta el más tonto. Saber que si tienes dinero, compras. Y si compras, hay trabajo. Y sin embargo, hicieron lo contrario. Quebraron las pequeñas empresas. Quebraron los pequeños comercios. Vemos cómo cierran. Hicieron todo lo contrario de lo que tenían que hacer. Solo han favorecido al gran capital. Les importa un rábano los trabajadores. Les importa un rábano el pueblo y la ciudadanía. Y eso no solo a los grandes capitales, sino que manejan a nuestros políticos, y hemos visto cómo manejan también el sistema judicial, están todos en su mano. Y somos nosotros los que podemos hacer que eso funcione de otra manera, luchando y viendo a quién votamos. La lucha, compañeros, es el único camino, ni un paso atrás.